Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo le va, diputado Frisa? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Gracias Mucho por estar gusto. aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, mañana va a haber una sesión en el Congreso, nuevamente, tercera vez que la oposición lleva adelante un llamado a una convocatoria extraordinarias por el tema de las tarifas. ¿Qué va a hacer Cambiemos? Vamos a dar el debate. Seguramente va a ser una jornada difícil porque está claro que el peronismo ha tomado esto como bandera, no pensando en la gente, sino pensando en política, tratando de generarle un costo al gobierno. Pero bueno, nosotros hemos intentado por todos los medios explicar cuál es el objetivo, cuál era la necesidad del gobierno, primero de igualar las tarifas, ¿no? Porque yo que vengo del interior he debatido con muchos colegas de la capital diciéndole que nuestra realidad es la que hoy están viviendo ustedes desde hace muchos años, ¿no? Cuando a nivel nacional las tarifas estaban planchadas, en Córdoba aumentaron el 400%. Entonces, esto que hoy se está viviendo para nosotros es una realidad de hace mucho tiempo. Por suerte este gobierno federalizó las tarifas, también hay que decirlo, y hoy tienen un mismo costo en lo que es la generación y la distribución. Lo que hace falta, obviamente, es dar una discusión de fondo que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver con el sinceramiento y que tiene que ver con que nuestros habitantes tengan la posibilidad de tener energía. Yo les cuento que el 80% de los pobladores del interior de Córdoba no tienen gas natural. Entonces, El 80%. claro, entonces estamos discutiendo, la verdad que ciencia ficción para muchos pobladores del interior. Claro. Y bueno, pero digo, es un debate para mí mucho más profundo que por ahí el económico que escuchaba antes, ¿no? Cuando uno ve la situación que está atravesando, bueno, en las últimas semanas el gobierno nacional, uno se pregunta si todavía vale la pena estirar tanto el debate en la Cámara de Diputados sabiendo que, bueno, los números puede ser que les jueguen en contra para forzarlos a un veto. Si no es más práctico decir, bueno, apuremos el debate, que salga, vetamos y seguimos con los otros problemas que tenemos. No, bueno, pero insisto, no hay una especulación desde nuestra mirada de cuánto tiempo hay que darle a este tratamiento. Primero nos pareció un despropósito que haya 29 propuestas distintas para retrotraer tarifas, ¿no? Digo, unas que hablaban solamente de una localidad, de una actividad económica, de una provincia, entonces era poco serio lo que estaba al frente, ¿no? Bueno, después trabajaron, lograron unificar un dictamen bastante, inclusive, digo, no sé si tiene consenso dentro del peronismo, pero bueno, los unificó esta postura. A partir de ahí nosotros nos sentamos, es más, en la sesión pasada que tratamos este tema, dimos el quórum nosotros, llegamos antes que ellos inclusive, y empezamos a generar el debate. Fue a comisión para que se unifique, para que no haya 29 propuestas, y mañana vamos a dar el mismo debate. Pero, insisto, no hay una especulación política. Nosotros queremos hacer entender que de última hay que debatir de fondo cómo logramos un equilibrio, cómo los argentinos en general tenemos una política energética de los distintos modelos energéticos. Digo, me parece que es mucho más profundo. Me quedo con parte de lo que le preguntaba Nicolás respecto al trabajo de la Cámara de Diputados, en el caso suyo, que es diputado, pero digo, el Congreso en líneas generales, cuando uno siente que las cosas se van moviendo un poco al ritmo de lo que va sucediendo puertas afuera o de lo que va decidiendo el Poder Ejecutivo y que van quedando algunas otras cuestiones por resolver que todavía no tienen una sanción o un avance o una discusión. Digo, ¿cómo está el Congreso hoy trabajando? Porque pareciera que nos hubiéramos estancado ahora en la cuestión de las tarifas y ahí estamos. No, pero tiene una actividad más allá de estos temas que son de agenda. Bueno, y el tema del aborto que se está llevando adelante sí, con debate. El tema del aborto es una discusión eternamente postergada y que está bueno darla. El tema de la ley de semillas, que hoy hemos estado debatiendo, por lo menos internamente en nuestro bloque, porque es una ley muy importante para el desarrollo del país. Hemos tenido reuniones de economía regional. Digo, hay otros temas que, bueno, tal vez no tienen el rating que tienen estos temas que se están debatiendo en los medios de comunicación. Pero el Congreso tiene una actividad muy importante. Para algunos gobernadores no es el lugar de la discusión sobre la cuestión de las tarifas el Congreso Nacional, sino que es una potestad del Poder Ejecutivo. El gobernador Urtubey habló en ese sentido, habló también el gobernador de Misiones, el gobernador de Entre Ríos, etcétera. Digo, si le parece, escuchamos al gobernador de su provincia, Schiaretti. ¿Cómo no?
Quiero reiterar que la fijación de las tarifas de generación de energía eléctrica y de gas natural es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Y quiero recordar además que los peronistas no cogobernamos. Por lo tanto, no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación. Potestad del Congreso sí no son los impuestos sobre las tarifas. Sí, pero ¿Hay vos algo fijate, que vaya en ese sentido? un doble discurso que viene teniendo permanentemente, sobre todo el gobernador de Córdoba, porque los diputados que les responden a él, entre ellos su esposa, estaban sentados dando quórum primero, y su vicegobernador, hoy diputado nacional, fue uno de los que firmó dictamen. Entonces, si él expresa, o políticamente ya no le responden, o tiene un doble discurso muy claro el gobernador de Córdoba. Y cuando se trató el tema de los impuestos, porque ellos también pusieron en agenda el tema del IVA, nosotros en Córdoba le pedimos que baje ingresos brutos, que es un impuesto muy distorsivo que tienen las provincias en general, sobre todo en la producción. Ahí ya no quisieron debatir. Por eso digo que me parece que hay un doble discurso enorme, que no están pensando en la gente, no están pensando en el sector productivo, en generar riquezas. No hablan de que el sector más bajo, es un peronismo medio raro, ¿no? Porque ese sector más bajo está alcanzado por la tarifa social, o sea que esto no le impacta, sino que está impactando en los sectores más acomodados de la economía, ¿no? Entonces, digo, pero lo vamos a ver mañana. Mañana va a quedar claro qué hacen los diputados de Córdoba, qué hacen los diputados de Salta, que son los que están llevando la bandera de esta discusión en el Congreso. Por eso a mí me llama la atención escucharlo, como lo hemos escuchado en Córdoba también, ¿no? Ahora, hay antecedentes de que los cogobernadores habían arreglado algo con el gobierno nacional y después los diputados hicieron todo lo contrario. Sí, pero también sabemos, y digo, puedo hablar por Córdoba porque conozco a cada uno de los diputados, por lo menos que responden al Partido Justicialista Cordobés, de que si hay una línea clara, concreta, la aceptan, la pueden discutir puertas adentro, pero cuando llegan al Congreso, llegan con la voz del gobernador. Por eso, para mí eso es una mera declaración que no tiene nada que ver con lo que piensa. Le hago dos consultas que tienen que ver con la coyuntura de los últimos días, podríamos decir. Una tiene que ver con lo que ocurrió en la jornada de hoy, esta decisión del gobierno de recurrir al Fondo Monetario Internacional para financiamiento y intentar resolver el estado de situación en materia económica. Y el otro con la reducción de una enorme cantidad de dinero en materia de obra pública, que esto directamente repercute en las provincias. ¿Y cuál es la respuesta? Pues me imagino que muchos le deben preguntar, siendo usted un diputado de Cambiemos del oficialismo, ¿qué opina y cuál es el lugar en que cree que va a quedar esta discusión o que va a llevarse esta discusión? Sí, el regreso al fondo tiene que ver con seguir una lógica que el gobierno planteó desde el principio. Digo, el gobierno anterior planteó la emisión sin respaldo y eso generaba una inflación altísima, y este gobierno planteó desde el primer momento el endeudamiento. Obviamente hoy el fondo presta a la Argentina condiciones mucho más ventajosas que los privados, por decirlo de alguna manera. No quiero discutir técnicamente como en el bloque anterior. Es cierto que algún condicionamiento puede haber, pero el gobierno va a discutir esos condicionamientos porque claramente, cuando el presidente lo ha dicho públicamente, quiere seguir con este gradualismo. Y el fondo ha entendido que este gradualismo le hace falta a la Argentina en este momento, ¿no? No se puede presionar mucho más hasta que no tengamos una discusión de fondo de las cargas tributarias y de cómo achicamos ese déficit, porque podrá disfrazarlo quienes no están de acuerdo con este gobierno, pero si no bajamos el déficit, lamentablemente no podemos seguir viviendo de préstamo. Y la obra pública, no se va a parar ninguna obra pública que está empezada. Sí es cierto que alguna obra pública planificada para la segunda etapa del año puede sufrir alguna demora circunstancial, y por ahora, hasta tanto, obviamente toda esta ansiedad que tenemos los argentinos se calme y podamos retomar un ritmo normal de trabajo. Diputado Frisa, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor.